toca el turno a Gustavo Rodríguez de Norel con el tema cultivos de tilapia, aditivos eficientes desde el laboratorio de la granja, cultivos de tilapia, aditivos eficientes desde el laboratorio a la granja. Gustavo Rodríguez es ingeniero biotecnólogo acuícola por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con una maestría en ciencias y un doctorado con especialidad en acuicultura en la Ohio State University de Estados Unidos. Es profesor investigador titular C de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 2, coautor de 64 artículos científicos, asesor técnico de centros de producción de crías de tilapia y granjas del sector social en el estado de Sinaloa, asesor técnico de empresas de aditivos para alimentos de acuacultura. Muchas gracias, Gustavo, nuevamente por tenerte aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues si empieza el mariachi, huele a carnitas y a cerveza, no se vayan, o si se van, tráiganme una, por favor, ¿verdad? No me dejen aquí solo. Pero bueno, entonces, el día de hoy la intención es platicarles de forma lo más breve posible para no extenderme mucho, es precisamente sobre trabajo que hemos realizado nosotros, porque bueno, todos estamos conscientes de la relevancia del cultivo de tilapia a nivel mundial. ¿Cómo ha crecido? ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde vamos, verdad, para el año 2030? Y también cuáles son los países que de alguna manera se reflejan más ahí, y nos encantaría que México fuera parte de esto, pero desafortunadamente esa no es la situación. Entonces, aquí hay una cuestión de que como parte de la Facultad de Ciencias del Mar y sobre todo como representante institucional del Laboratorio Nacional de la Red Tilapia México, hay un esfuerzo encaminado a hacer transferencia de tecnología y vinculación productiva, sobre todo a pequeños productores, ¿sí? O productores AREL, que son de recursos limitados, pero no solo es desde la parte económica, sino también de aspectos técnicos de manejo del cultivo, y que de los cuales pues sabemos que es una base muy importante de la producción de tilapia a nivel nacional. Entonces, pues los retos se han estado mencionando de forma repetitiva en las diferentes presentaciones aquí en el foro, y sabemos que son bastantes, pero bueno, dentro de lo que está, hay que tomar en cuenta, ahorita acaba de iniciar una campaña, ¿verdad?, de promover el cultivo de tilapia precisamente para atender el mercado de tilapia fresca, y pues de alguna forma pues ahí es donde esos pequeños productores pueden tener un impulso y sobre todo tener mejores precios de comercialización, y pues esperamos de alguna manera poderlos apoyar. Entonces, de todos los factores que están implícitos en la cuestión de producción acuícola, pues hay muchísimos, ¿sí? Pero de alguna manera, pues también hay que tomar nosotros en consideración que pues, tal como yo le digo a los estudiantes ahí en la facultad cuando vamos de visita a algún centro acuícola, a ver, respiren, ¿a qué huele? A pescado, a alimento, no, a dinero, ¿verdad? Esto tiene que oler, tiene que ser rentable, ¿sí? Para que esto funcione. Entonces, dentro de toda la gama de aditivos funcionales que están disponibles, pues nosotros estamos conscientes que pues hay muchos productos certificados disponibles en el mercado, pero de alguna manera muchas veces esa información no baja a esos pequeños productores y por lo tanto no siempre se aplican o no saben el alcance que esto puede tener en el impacto de su producción. Entonces, pues aquí hay una lista de lo que más o menos está descrito en múltiples publicaciones para agregar al agua, ¿sí? O incluso, ¿sí? No me voy a poner a leerlos, ¿verdad?, porque se calientan las cervezas, pero para el alimento es todavía mucho más amplio. Entonces, de alguna forma, pues está todo eso disponible, pero ¿qué es realmente? Imagínense, ese pequeño productor le llega la lista y pues, dame ¿no? Sin saber realmente cuáles son las implicaciones, cómo se aplica, etcétera. Entonces, hay montones de artículos científicos y de información que nosotros hemos generado, que pues sabemos que esto es algo que no va a llegar a las manos de esos pequeños productores, ¿verdad? O sea, no se va a poner a buscar artículos científicos y tratar de traducirlos e implementarlos en su granja. Entonces, pues dentro de todos los aditivos, pues lo que está, digamos, en mayor tendencia, pues son productos de alguna manera naturales
y que esto nos permite estandarizar ciertas cosas respecto a pues, la cantidad de inóculo inicial de colonias, de unidades formadoras de colonias de los probióticos, miligramos por kilogramo, etcétera, y cosas así por el estilo. Entonces, pues ¿cuál de todas estas estrategias, sí, o algunas de las estrategias que le hemos estado recomendando a esos pequeños productores, que tienen mucho que ver con la plática que nos daba la doctora y otros de los expositores, donde recibir las crías y darle cierto manejo va a tener un impacto muy significativo en lo que va a ser la posterior proceso de engorda y por lo tanto en esa producción. Entonces, esto es un diagramita que me encontré en una publicación de la India donde dice que todo esto es lo que debe estar considerado dentro del proceso de producción de la India. Y pues ellos sabemos que así como también están impactando el mercado o la producción de camarón, pues también están creciendo en tilapia. Entonces, pues de alguna manera, aunque parece algo complejo, pues no deja de ser un ejemplo, ¿no? de cosas que nosotros podemos tomar en cuenta de toda esta situación. Pero, fíjense, esto es un artículo ya muy viejo de esta revista, ¿verdad? Del 2010, donde incluso para manejo en jaulas, pues hablan de que precisamente tener fases tiene un impacto importante, ¿verdad?, en cómo se da la engorda, porque pues ellos dicen que pues primero tienes una de precría, una de preengorda, esta separación, eliminación de tallas que no están, o de las colas, ¿verdad?, que no están dentro de la talla, pues va acumulando precisamente en cómo se da dando esa producción. Y bueno, si esto es algo que ya tiene pues prácticamente 15 años, pues de alguna forma, a pesar de que nosotros trabajamos en la mayoría de las situaciones, en este ciclo tradicional, ¿verdad?, de cultivo, donde está el manejo, la hatchery, compramos las crías, se reciben en la granja y se hacen siembras directas y se hace la engorda, ¿verdad?, en muchos casos. Entonces, pues por ejemplo, en un libro publicado en el 2021, que nos habla precisamente de la biología y cultivo de tilapia, pues hacen una recomendación un grupo de investigadores donde los sistemas hiperintensivos de mayor bioseguridad son parte de esa tendencia que nosotros tenemos que considerar para esto. Entonces ellos hablan aquí como 2 o 3 fases para llegar al engorde en sistema de biofloc con altas densidades y cargas, ¿verdad?, de biomasa, pues es parte de esa respuesta. Y sabemos que el biofloc es muy bueno, tiene múltiples beneficios, así tiene ventajas, tiene algunas desventajas, requiere esta tecnificación, consumo de electricidad, etcétera. Pero hablando de sistemas intensivos, es una excelente alternativa de incrementar la bioseguridad de las instalaciones. Entonces, pues este es mi filmación favorita, ¿verdad?, realizada de forma personal, porque pues ahora ahí vemos una pelusa flotante llena de bichitos, pero en realidad no solo en la parte de microbiología lo que es relevante, sino que estas bacterias, también sus desechos metabólicos son moléculas que requieren los organismos como parte de esa microbiota y llega a regular muchos procesos de crecimiento, de inmunoestimulación, etcétera. Pero pues poder desarrollar este biofloc pues tiene diferentes ventajas. Fíjense, por ejemplo, esta grafiquita es un trabajo que hicimos hace tiempo, donde la línea que está hasta abajo, ¿cuál es el? Este es recambio continuo. Todos los días le hacíamos 50% de recambio al tanque. Y estos son biofloc, los demás. Pero este de acá de arriba era biofloc que todos los días le inoculábamos probiótico comercial. Y entonces lo que estamos viendo es una diferencia en talla bastante significativa, con un manejo, lo que sería tradicional respecto a ese biofloc, considerando también variando las frecuencias de adición de probióticos comerciales. Entonces, esto fueron unas pruebas, por ejemplo, de preengorda a 120 y 140 y 240 organismos por metro cúbico de tilapia roja en agua salada, donde también la adición continua de probiótico termina dándonos una ventaja de peso final de los organismos. Y este es un artículo que publicamos hace tiempo, donde empezando con animalitos de 5 gramos en agua salada de tilapia roja, podemos ahorrarnos 5% de proteína en el crecimiento derivado de ese manejo de biofloc, que pues a la larga puede ser una situación que tiene que ver con la cuestión del costo. Podemos incrementar la actividad enzimática de los peces en el intestino,
de diferentes enzimas digestivas y además ese probiótico comercial puede tener un efecto importante en los perfiles proximales del biofloc que nosotros estamos generando. Dependiendo del tipo, por ejemplo, un biofloc sin probiótico tiende a tener menor porcentaje de lípidos totales y eso lo hemos visto de forma repetitiva. Entonces, también puede haber podemos acelerar el proceso de maduración en cuanto a que esta parte oscura de las barras son las bacterias no tan deseables en el sistema y si ustedes se fijan, desaparecen con diferente velocidad en función de lo que nosotros estamos agregando para madurar ese biofloc. Entonces, y otro show, pues es mantener este proceso de nitrificación en el tanque, porque no es solo la adición de fuentes de carbono, también tenemos que estar manejando la alcalinidad del agua, porque es la otra parte complementaria del manejo de desechos nitrogenados. Entonces eso, pues cuando tú le platicas esto al productor, oiga, pues qué interesante su biofloc, pero pues muchas gracias, ¿verdad? Para empezar, pues tengo que comprar el blower prendido porque en mi rancho no hay luz, ¿verdad? Y cosas así por el estilo. Entonces, eso nos ha llevado a empezar a incorporar algo que es una alternativa, que pues en determinadas circunstancias puede ser algo muy interesante, que es inocular bacterias a través de fermentos. Entonces, la tendencia es principalmente utilizar subproductos de arroz, pero en el norte de México ya no están tan disponibles. Entonces, te puedes utilizar de maíz, de cebada, de alfalfa, cualquier subproducto, ¿verdad? De cascarilla, etcétera, tú lo puedes utilizar y tienes efectos muy similares. Pero aún así, pues todavía hay algunos aspectos complementarios, porque hemos hecho algunas pruebitas, ¿no? Por ejemplo, hacer levante con adición de fermentos todos los días en estas tinas de 2000 animalitos durante 20 días y terminar con 90% de supervivencia. Bueno, pues, ok, ¿qué pasa cuando te brincas, verdad? A tinas de 15,000 litros, pues unos resultados similares precisamente derivado de esa situación y donde pues tú puedes llegar hasta 1000 a 3000 organismos por metro cúbico, pues sobre todo para llegar a las crías a 2 o 3 gramos y que eventualmente pudieran entregar algo de mayor talla, ¿verdad? Las hatcheries, que ya te ayudan a empezar con ese proceso digamos, de maduración. Entonces, el uso de estos fermentos también nos ha dado resultados interesantes porque hicimos una prueba con reproductores donde comparamos agua verde, bueno, o digamos manejo tradicional con los fermentos y con biofloc y evaluamos la producción de huevo de las hembras durante 6 semanas y estos fueron los resultados. Bueno, nada más unos videos ahí de colecta de huevitos, hacíamos la valoración volumétrica, ¿verdad? En una probeta. Y pues resulta que metiéndole esos fermentos de probiótico, las hembras doblan la cantidad de huevo producido. Eso fue el resultado que obtuvimos, ¿verdad? Entonces, pues eso también pues es una recomendación para que está produciendo crías en su laboratorio. Entonces, y luego, pues aquí pudimos conjuntar nuestras dos pasiones, ¿verdad? La tilapia y la cerveza, utilizando cebada malteada de una cervecería artesanal, donde la fermentamos con probióticos y utilizamos digamos, el lixiviado para el manejo, ¿verdad? Como fermento y además este predigerido sustituimos hasta el 20% del alimento comercial sin diferencias significativas. Pero bueno, esto fue a nivel experimental, se nos ocurrió hacerlo en Mexicali en el invierno, ¿verdad? Porque pues había que terminar una tesis de maestría y pues los resultados no son tan interesantes respecto al tiempo porque estábamos a una temperatura relativamente baja, pero nos da la posibilidad de hacerlo pues en otras condiciones. Entonces, de toda la tendencia de los diferentes aditivos que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Pues los probióticos está bien descrito cómo inmunoestimulan positivamente al pez, ¿sí? Entonces, pero además también de todos esos cuestiones que se generan derivados de esto, también tiene que ver mucho con la fisiología y morfología del tracto digestivo. Entonces, si nosotros vemos que estas vellosidades tienen mayor altura, le da mayor superficie de digestión y de absorción de los componentes del alimento al pez.
Entonces eso también es un aspecto muy importante y que en condiciones de estrés y de manejo tienden a reducirse y que esto influye negativamente. Pero el asunto es que esto es lo que nosotros queremos ver. Entre más largos y estrechos sean esos espacios y también la altura aquí de que nosotros estamos midiendo sea mayor, pues eso nos habla también de una buena salud del organismo. Entonces, pues miren, por ejemplo, este es cómo se puede evidenciar que dependiendo del nivel de inclusión de diferentes aditivos cambia la conformación, ¿verdad?, de ese epitelio dentro del intestino y que a la larga puede tener un efecto que nosotros estamos buscando. Entonces, estos posbióticos, los ácidos grasos de cadena corta, es uno de esos productos de metabolismo de las bacterias. Entonces, todos los producimos. El asunto es que qué tan poblada y sana está nuestra microbiota, que es la cantidad endógena que nosotros generamos. Y por lo general esos animalitos en esa talla, la madurez de esa microbiota y del desarrollo del tracto digestivo no es lo que nosotros estaríamos esperando, y que por lo tanto al momento de transferirlos, de mandarlos de la hatchery a la granja, puede haber ciertas repercusiones. Entonces la idea es, ¿qué pasa si además de combinar bacterias para que vayan poblando o incrementando la microbiota, también le damos una ayudadita con una concentración de estos posbióticos como tal? Entonces, pues miren, a la larga son tantas cosas, ¿no?, desde el punto de vista bioquímico y de lo que está sucediendo en el organismo, que resulta que incluso hay una estimulación a nivel de genes que tiene que ver precisamente con mayor inmunoresistencia no específica por parte del pez. Entonces, pues nos dimos a la tarea precisamente de estar trabajando desde hace 2 años con un pequeño productor ahí cerca de Mazatlán, donde tiene 16 tinas de 65 metros cúbicos y un estanque de 1 hectárea, donde pues haciendo una combinación en un proceso de preengorda con fermentos y alimento comercial adicionado, bueno, suplementado al 1% con uno de estos posbióticos, a una densidad de 70 organismos por metro cúbico, sembrando más o menos 5,500 tilapias por tanque, pues terminamos más o menos a los 30 días con un 93% de supervivencia, peso promedio de 30 gramos, y de ahí hicimos un desdoble a la granja. Perdón, redujimos la densidad en las tinas y desdoblamos al estanque. Entonces, pues esto es parte de ese proceso, ¿verdad?, de siembra hicimos una separación de talla, dejamos las más chiquitas en las tinas, las más grandes las mandamos al estanque. Fue diversión completa, ¿verdad?, por 1 semana, se los recomiendo, ¿verdad?, pero bueno. Entonces, pero también nos dimos a la tarea de hacer una pequeña prueba en varias de las tinas, donde hicimos una combinación del posbiótico o del posbiótico más un hidrolizado de proteína de alta calidad. Entonces, en 2 de los tanques, de los 12 que trabajamos, esos peces terminaron, con un peso promedio 10 gramos por arriba, ¿verdad? Porque hubo una sinergia muy interesante entre el alimento comercial, el posbiótico que agregamos y ese hidrolizado. Entonces, pues eso nos dio pauta, ¿verdad?, para, bueno, esto es una recomendación, y además el nivel de inclusión es relativamente bajo y se puede hacer directamente en la granja, ¿sí? Entonces, ya que hicimos todo este desdoble, ¿sí?, más o menos, al final obtuvimos un 80% de supervivencia y terminamos con una producción. Miren, este es un video de cómo estábamos adicionando el posbiótico, los aditivos ahí en la granja. Entonces, pues no es tan complicado, facilita este tipo de herramientas y pues puedes procesar varios costales al mismo tiempo. El asunto es que pues ya hablando de la cuestión de la cosecha, ¿sí?, hacia el final, ¿verdad?, del ciclo, esto corresponde a la cuaresma. Se sembraron en el 2024 y se cosecharon en la cuaresma del 2025, ¿sí? No, perdón, al revés, esa fue la cosecha del 2024. Entonces, alcanzamos esos pesos promedios finales de 650, 800 gramos, y en ese año se vendió muy bien, ¿verdad? Para precios de Sinaloa es excelente, 65 pesos. Ahora sí, vamos a estrenar un Tesla, ¿verdad?, o algo así. Pero bueno, desafortunadamente eso no fue el escenario este año. El asunto es que en su totalidad se produjeron
cerca de 20 toneladas, 18.3 toneladas de producto eviscerado de tilapia fresca con este manejo, ¿sí? Con ese 80% de supervivencia y prácticamente, perdón, está al revés, son en el estanque fueron las 12 toneladas, en fin, pero se utilizaron cerca de 60 kilos, ¿verdad?, de butirato para todo el ciclo, porque los fermentos solo se utilizaron en la fase de preengorda. Entonces, pues en vista del éxito obtenido, sembramos 85% más peces para más o menos en noviembre del 2024 para cosechar en el 2025. Ahora fueron 71,000 crías a 90 organismos por metro cúbico y ahora tuvimos 88% de supervivencia. Ahí llegamos hasta 40 gramos y desdoblamos más o menos esas cantidades de peces entre el estanque y las tinas. Y bueno, pues esa fue la parte del proceso de siembra. Lo que decía la doctora, pues trata de ser uno lo más cuidadoso posible, pero pues nada más Santa Tilapia de Atocha, ahí te los encargo, ¿verdad? Y pues, pero el tanque ya está madurado, ya tiene un proceso de 7 a 10 días que le estamos agregando los fermentos y el alimento desde que ya llevan ya va con todos los aditivos. Entonces, pues todo eso en su conjunto pues es lo que nos va dando, es parte de ese manejo durante esa fase de preengorda y que eventualmente pues repetimos la prueba, pero ahora comparando la sinergia del hidrolizado junto con otros dos productos y pues bueno, considerando que lo que puede ser la diferencia de precio entre uno y otro, pues a lo mejor sería el único factor de decisión que es lo que puede utilizar el productor, pero tú puedes tener un efecto similar. En este caso fueron 50 días que llegamos a casi 65, 70 gramos, ¿verdad?, en esa fase de preengorda para el posterior desdoble. Entonces ahora hicimos todo un desdoble similar, pero ahora la producción, como incrementamos un poco la supervivencia, ¿sí? Estas eran las tinas previo a la cosecha, más o menos 800 tilapias, ¿verdad?, por tina, de peso promedio de 700, 750 gramos, la de la fotografía tiene 870, pero pues ahora no fue tan bueno el precio. Doblamos casi la producción con el mismo protocolo, pero pues eso fue lo que no le ayudó al productor, ¿verdad?, en este caso. Independientemente de eso, ¿sí?, pues lo que la relevancia del asunto es que pues eso le da cierta seguridad al productor precisamente de cómo el manejo de este tipo de productos adicional a otras cuestiones, bueno, la inclusión, además de otras cuestiones de manejo, termina siendo algo que impacta positivamente porque pues al final fueron 37 toneladas, ¿sí? Y fueron 34.5 de pescado eviscerado que se comercializó en su totalidad, pero bueno, ¿qué incremento? O sea, dándole seguimiento a esto, se incrementó esa producción en ese 85%, pero en ninguno de los dos ciclos entró 1 gramo de antibiótico, ¿verdad?, a la granja. Entonces, aunque se hizo pasamos el invierno, sí, porque se sembraron entre octubre y noviembre y se cosecharon en abril, aquí hay otra cuestión importante, sí nos baja la temperatura en Sinaloa y el agregar el butirato de sodio como tal, mantiene el consumo, la tractabilidad del alimento hacia los peces, no baja tanto el consumo y eso te permite mantener cierto crecimiento que de otra manera se estancaría por un mes, ¿sí? Entonces, tiene un olor muy particular, no es muy agradable, pero pues a los peces les encanta y bueno, pues eso lo dejamos así, ¿verdad? Entonces, pero bueno, no todo siempre es tan fabuloso, tan interesante, porque esta es una de las tinas, ¿verdad?, vacía, y si ustedes pueden ver, pues casi parece que el fondo en lugar de estar así, está así. Entonces acumulan mucha materia orgánica, cuando amplías el tiempo de manejo, hay demasiada acumulación de materia orgánica, se dan algunos problemitas, ¿verdad?, de amonios, etcétera, y entonces ahí es donde entra otra herramienta precisamente para el manejo de esto, y en este caso en particular, ¿sí?, es cuando otros ácidos orgánicos como el ácido fórmico y el ácido propiónico, pues sabemos que tienen cierta acción bactericida. Tú los puedes poner en el alimento como precursores para que una vez que pase por el pH del estómago y luego en el intestino se haga ácido fórmico y de esta manera tenga ese efecto bactericida. Pero otro dato es que nosotros sabemos que actúa sobre las biopelículas
que se forman en el fondo y en las paredes del tanque. Es decir, básicamente las bacterias hacen un conglomerado que se va cubriendo como de un moco, y este ácido fórmico disuelve ese moco, y entonces ya se puede tratar de otra manera esta biopelícula que se forma sobre esa acumulación de materia orgánica, y que eventualmente pues también reduce ese posible problema de picos de amonio y otras cosas que pueden estar ahí asociadas. Entonces hicimos una pequeña pruebita, otra vez sembrando 4.500 a 5.000 organismos por tina, etcétera, y pues ahí comparamos varios productos, en este caso 2 en diferentes formas, ¿verdad?, de ácido fórmico y otros ácidos orgánicos, y otro que es un producto, ¿verdad?, de extractos, bueno, son enzimas y extractos de levaduras de la marca Nepropac, que amablemente nos brindaron, y pues hicimos nuestra combinación de aditivos en el alimento. Y ahí pues lo que nosotros vimos en primera instancia es que en el control tuvimos un 84%, al que no le metimos ácidos orgánicos para el manejo del agua, tuvimos menor supervivencia. Además de mayor cantidad, el amonio, el nitrógeno amoniacal total, teníamos lecturas más altas durante el ciclo. Y en los otros tanques donde sí metimos esos productos para manejar los fondos, por así decirlo, en todos los casos tuvimos 100% de supervivencia. Entonces, además de que pues, el factor de conversión alimenticia y otras cosas también tuvieron cierta influencia, pues ahí lo interesante es que precisamente derivado de esto, pues es un pequeño paquetito, ¿no?, de sugerencias o opciones que se le puede dar a ese pequeño productor, pero que no deja de ser importante, porque miren, ahí más o menos llegamos a esos 60, 70 gramos en este periodo, pero ¿cuánto le cuesta, verdad, al productor? Porque bueno, pues tú puedes hacer todo tu seguimiento de calidad de agua, oxígeno disuelto, temperaturas, amonios, promedios, etcétera, cosas así. Pero bueno, ok, están vivas las tilapias, panza para abajo, no panza para arriba, ¿verdad? Que es como nos gusta verlas. Pero ¿cuánto me costó? Y entonces todo el paquete de aditivos en el alimento, junto a lo que le estás echando al agua para el manejo de esa materia orgánica, termina estando más o menos en este costo por pez, que pues a lo mejor, oye, pues es casi $1 por pez, pero considerando el costo que tenemos ahorita, por ejemplo, del proceso de vacunación, más o otras situaciones, pues hasta cierto punto termina siendo más o menos manejable, pero aquí la ventaja es que le podemos ofrecer esas opciones a ese pequeño productor sin que tenga un impacto significativo en su flujo, ¿verdad?, de efectivo, porque pues esto de alguna manera sí, lo estás acercando a tener una mayor garantía de que las crías, la inversión inicial en las crías, con este manejo, pues sigue estando ahí después de 30 a 50 días, ¿verdad? Y luego ya lo puedes pasar tú a la siguiente fase. Entonces todo eso en su conjunto, pues es parte, ¿no?, de lo que afortunadamente tuvimos ya la oportunidad de hacer esas pruebas a nivel de granja, que pues siempre es diferente que hacerlo en tinitas o cubetas de pintura, como nos gusta hacerlo, ¿verdad?, en los laboratorios, o es lo que nos alcanza, y ya tener esta apertura, pues es parte de lo que nosotros ahora estamos con la mejor intención de seguir difundiendo esa información, y pues sabiendo que aunque cada granja tiene diferentes características, pues esto nos da un abanico de posibilidades de qué ofrecerle, ¿verdad?, como opciones de manejo. Entonces, pues agradecemos enormemente a Norel por esta invitación para venir a presentarles aquí estos resultados, y pues también el apoyo de otras 2 compañías precisamente en cuanto a la donación de parte de esos aditivos para hacer estas pruebas. Y bueno, acuérdense, tenemos que apoyar esto, ¿verdad?, para que crezca la actividad. Y bueno, no son tortas ahogadas, pero pues ya es hora de irnos a comer. Muchas gracias.